Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¡Amén! ¡Aleluya! Dios es bueno. Amén, aleluya. Por un momento más continúa con tus manos alzadas. Y dile, papá, te necesito. Te necesito. Dile, necesito tu presencia. Dile, necesito tu unción en mi vida. Dile, no sé qué sería de mí sin ti, Señor. Aleluya. Dile, tú eres mi esperanza, mi auxilio, mi castillo, mi protección. Gracias. Abre tu boca, dile gracias, gracias, gracias. Sé agradecido en esta mañana. Dile, Señor, gracias, gracias. A pesar de los problemas, tribulaciones, conflictos, dile gracias, 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 Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, papá! ¡Aleluya! Gracias, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Puede sentarse. Quiero estar ministrando en esta mañana los 3 tiempos de tratar con el pecado. Los 3 tiempos de tratar con el pecado. Porque el hecho de ser cristiano no significa que no puedas tropezar en el camino. De hecho, una de las grandes preguntas que se hace un cristiano en su vida es si después de haber gozado del don del perdón de pecados que el Señor da, habiendo sido salvos, habiendo sido bautizados, luego incurrir en el pecado. Y ahí viene la pregunta, ¿seremos perdonados del pecado una vez sido limpiados por la sangre de Cristo? ¿Volveremos a ser limpiados como aquella primera vez? Y aunque la palabra de Dios nos muestra que abogado tenemos en Cristo, y que si alguien pecó y se arrepiente delante de Dios, el Señor le perdona, le limpia. También la misma palabra que nos enseña esto, nos enseña cómo debemos tratar, cómo debemos lidiar con el pecado. Porque dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, no peca. O sea, el que es Hijo de Dios no da lugar al pecado. El que es Hijo de Dios no busca lo que es pecado, más bien se aparta de lo que es pecaminoso y anhela una vida en santidad. Y yo no sé si ese es su anhelo, ese es mi anhelo y mi deseo. Esa es una lucha, esa es la buena batalla que el cristiano está librando, la buena batalla de la fe, para vivir conforme al agrado
del Dios Todopoderoso y Padre, que nos salvó por medio del sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Y vemos este consejo que Dios le da a Caín en Génesis capítulo 4. Aviso concejal que Dios le da a Caín antes de que éste matara a su hermano Abel. Antes de que estuviera en el corazón de Caín, mira cómo es Dios. Antes de que el pecado venga a tu corazón, como Dios ya conoce lo que ha de suceder en el futuro, manda su espíritu, viene su espíritu, viene el Espíritu de Dios y te da aviso. Para cuando llega el momento de la tentación, Dios no tienta a nadie, pero el diablo sí. Y la tentación de Satanás a Caín vino a través del celo contra su hermano. Porque la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y eso produjo celo. Pero el trato de Dios con Caín y Abel era el mismo. Porque si hubiera una diferenciación, si hubiera una preferencia de Dios por Abel y no por Caín, entonces Dios no habría avisado a Caín, ni aún habría hecho con Caín lo que hizo después que mató a su hermano. Porque Dios mostró su gran amor sobre Caín, que aún en medio del juicio preservó su vida y le dio descendencia. Eso solamente lo hace un Dios amoroso. Solamente lo hace un Dios amoroso, que aún nosotros, pecadores, Dios extiende su misericordia. Y aún esta humanidad caínica, esta humanidad con un corazón lleno de celo, asesina, arrolladora, Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, así lo declara el Señor en su palabra, para que todo aquel que en Él cree, el margen está abierto para todos, para que crean y no se pierdan la misericordia extendida. Y esa misericordia extendida se manifiesta sobre Caín, Dios advirtiéndole: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Es lo que Dios le estaba diciendo a Caín. Si tú haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Y creo que esta palabra que recibió Caín es una palabra que se debe aplicar a la vida de todo creyente. Porque nosotros que hemos sido salvados por gracia, tenemos más responsabilidad de aquellos que una vez gustaron de la ley. Porque si en la ley había que actuar y vivir para agradar a Dios, y la ley fue entregada mucho tiempo después de Caín, pero la ley es la manifestación del carácter de Dios. Y Dios le dijo: si haces lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Porque en esta humanidad, lo correcto para una persona puede ser incorrecto para otra persona. Lo correcto para ciertos grupos de personas es que haya una aceptación total. Y tú tienes que aceptarle la depravación de aquel, porque estamos en un tiempo de inclusiones, donde hay que cada quien viva como le da la gana.
Y yo les digo, se está preparando la gran tribulación. Y la gran tribulación no va a ser inclusiva. Más bien no va a ser para este grupo y para este grupo, no, es toda la tierra. Pero en lo que se llega allá, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo podemos definir qué es lo correcto? Obvio que tenemos la necesidad de una ley superior a la humanidad para definir entonces qué es lo correcto. Porque si no tenemos una ley superior al pensamiento humano, caemos en el pecado de no hacer lo correcto, o que lo correcto para este bando sea lo incorrecto para este bando. Y repito, el mundo necesita leyes que incluyan el pecado de cada uno y se acepte el pecado de cada uno. Y más bien, no es esto lo que dice el Señor en Isaías. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Es esto? ¿Es esto que está pasando en el planeta Tierra? No piense que es en el planeta Tierra. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ya hubo juicio en el tiempo de Noé por este pecado. Ya hubo juicio en Sodoma y Gomorra por este pecado. No piense usted que lo que usted está viviendo es algo nuevo, nunca antes visto. No, a Dios no lo sorprende nada. Y a usted que tiene la palabra, que lee la palabra, que todos los días escudriña la palabra, tampoco debería de sorprenderle. Entonces necesitamos no una ley moral, sino una ley divina que transforme nuestra moralidad. Una ley no escrita por dedo de hombre, ni pensamiento de hombre la trabaje, sino una ley que venga de aquel que es santo, santo, santo. Y esa ley se instale, como el Señor dijo, se grabe, no en tabla de piedra, sino que sea escrita en el corazón. Esa es la necesidad de que Cristo habite en nuestra vida, se entrone en nuestro corazón para que esa ley sea escrita y nosotros vivir bajo el agrado de Dios. Es lo que Dios le estaba transmitiendo a Caín. Siempre te aceptaré con agrado si haces lo correcto. Pero si haces lo malo, si tú practicas lo malo, el pecado está listo. Mira cómo dice el Señor. El pecado está listo para atacarte, y me impacta como lo dice la versión de la traducción al lenguaje actual, para atacarte como un león. Me recuerdo estando en una visita al zoológico. ¿Te acuerdas, mi amor, aquella última visita que hicimos al zoológico? Estaba uno de estos leones, una leona, o era un puma, no, era un jaguar o algo así. Bueno, un animalito de esto que... Un jaguar, ¿verdad? O un leopardo. ¿Cuáles quedan vivos? Ay, hermano, no me haga hacer chiste, deténgase ya, no piense eso. A ver, y vino el limpiador, el que estaba encargado de limpiar aquella jaula. Y empezó a limpiar por fuera la jaula, no por dentro. Y limpiando, barriendo la jaula por fuera. Aquel animal lo miraba y sacaba la lengua probándose así, lambeándose así, con hambre.
Y yo mirando aquella escena, yo decía, ay Dios mío, se lo quiere merendar. Y se le veía el deseo. Esto hay que verlo para comprenderlo. Se le veía el deseo al depredador de comerse a aquella persona, porque era mirándolo, lambiándose. No miraba la escoba, no miraba un hueso, lo miraba a él. Lo seguía con la vista. Se notaba el deseo de cazar a su presa. Y allá donde yo comprendí este texto. Viendo esa escena, yo comprendí este texto. El pecado está a la puerta. El pecado está listo para atacarte como un león. Está acechándote. Tú no lo puedes ver porque entre la maleza de las cosas de este mundo está escondido, esperando que tú te salgas del abrigo del Altísimo para devorarte. Y no es esto lo que dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Señor lo reprenda. ¿Y qué le dice el Señor a Caín? No te dejes dominar por el pecado. No te dejes dominar por el pecado. Aunque este mundo ponga por ley cosas que no le agradan a Dios, no te dejes dominar por el pecado. Ahí se levantó este Nabucodonosor y levantó una estatua y puso por ley que tenía que hacerle música y adorar, y todo el mundo tenía que arrodillarse frente a esa estatua. Y quien no lo hiciera, pena de muerte. Idolatría, so pena de muerte. Y tocaron los tamboriles y las trompetas y las arpas y las músicas, y aquel pueblo se arrodilló, excepto los 3 jóvenes hebreos. ¿Y dónde terminaron ellos? Por obedecer a Dios. ¿Dónde terminaron ellos? En un horno de fuego calentado por encima de lo normal. Y ahí, en el horno, es donde apareció Cristo para salvar a su pueblo. Y no se sorprenda usted, porque la persecución sobre la iglesia está. Y la palabra está clara, la promesa está clara, que en medio de la aflicción, cuando este mundo caliente 7 veces más de lo normal el pecado, la gracia de Dios, Jesucristo, va a rescatarnos, va a guardarnos, va a librarnos del fuego de la destrucción que viene sobre este mundo. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre los moradores de este mundo. Bendito sea el Señor. Y Dios hace un llamado. Dios hace un llamado. Y dice en Amós capítulo 5 versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bendito sea el Señor. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Sino la traducción que da la Biblia, la palabra hebrea 2403, ofensa.
ofensa. Eso es pecado, ofensa. Ofender a Dios, eso es lo que es el pecado. Eva ofendió a Dios, desobedeciendo, tomando aquella fruta prohibida, comiendo aquella fruta prohibida, ofendió a Dios. ¿Qué hizo Caín asesinando a su hermano? Ofendió a Dios, denigrando la santidad de Dios, ignorando la palabra de Dios, que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y ahora se levanta el hombre dando la espalda a aquel que por su palabra da vida y también da muerte. Por lo tanto, el pecado tergiversa la verdad, y el que peca cae en este problema de tergiversación de la verdad. Bendito sea el Señor. Cambiando las cosas que son. Por lo tanto, llegó un momento donde tanta tergiversación confundió al hombre, que tuvo que venir el Señor y decir: yo soy la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. La verdad no es lo que establece ningún texto de humana sabiduría. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Una persona. La persona divina, Dios, es la única verdad. Y la verdad que dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Mira lo que dice la verdad. Yo sé que si alguien se levanta y dice: yo soy un buen vecino, yo soy una buena persona, yo soy el buen amigo, el hombre araña, no va a funcionar delante de Dios. No va a servir delante de Dios, porque Dios va a decir: inútil, en comparación con toda la humanidad. Porque esa es la paga que dio el pecado. Esa es la paga que dio el pecado. Mató la muerte. Y del regalo, la dádiva, la ofrenda que dio Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y tenemos que darnos cuenta que Dios es fiel a su santidad. Dios es fiel a su santidad. Escuche bien, porque somos nosotros los que somos infieles a la santidad. Somos nosotros los que nos ponemos bravos y rompemos en nuestro enojo, en nuestra ira, porque Dios dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, Dios sabe muy bien que en la ira sacamos el león que traemos dentro. Y a esa hora 4 zapatazos, 4 chancletazos, 4 malas palabras. Por lo tanto, tenemos que recordar lo que dice la palabra: los ojos de Jehová están sobre los justos. Dile que está a tu lado: Dios te está mirando. Dios te está mirando. Tú no sabes cuánta gente se anda disfrazando delante de los hombres, viviendo de apariencia, y Dios te está mirando. Dios te está mirando. No le dijo el Señor a los fariseos: sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿No crees que eso le habrá molestado a esas personas? Sí que les molestó, sí que les dolió. Pero es que Dios es fiel a su santidad. El Señor no es hipócrita. Dios no pone paños tibios, Dios sana la herida. Dios no es tibio.
Él es fuego, y dice la palabra, fuego consumidor. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Está examinando, está viendo si tu proceder le agrada o no le agrada. Porque viene un día de juicio, viene un día de vema. Vamos a estar en el tribunal de Cristo y las obras de cada uno van a ser expuestas ahí. Las buenas y las malas. Las buenas para recompensa y las malas para vergüenza. Eso lo dice la palabra de Dios. Y es Cristo, el autor y consumador de la fe, el que va a estar juzgando. Vivamos conforme al agrado de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre ti. Bendito. Los oídos del Señor están para escuchar tu oración. Lo dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dios dice, mis oídos están prestos para tus oraciones. Estoy prestando mis oídos, te estoy prestando atención. Cuando tú oras, no es que la oración va a rebotar en el techo y tú sientes que tú oras y no eres escuchado y la oración no sale. Dios te dice, yo estoy escuchando. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Porque la relación con Dios no depende de cómo tú te sientas, si te sientes bien o mal para orar. No, Dios dice, yo te estoy escuchando. Mis oídos están prestos a tus oraciones. Pero dice también, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Hay que estar. Y yo les llamo a rectificar, a escudriñar nuestros caminos, a escudriñar tu camino, para que haya rectificación, para que sea quitado el pecado, lo que esté causando ofensa al Señor. Bendito sea Dios. Porque la provisión del Hijo está presente. Dice Pablo, le escribe a la iglesia de Romanos, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Eras preso y esclavo del pecado y ahora Cristo te dio libertad, te hizo siervo de Dios. Y dice Pablo, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que lo que tenemos que producir es santidad. Y el final, la meta nuestra, la vida eterna. Pero ahora, en lo que llegamos allá, ahora, vivir en santidad. Y no dar lugar al pecado. Bendito sea el Señor. Porque por medio de Cristo, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que si en Cristo nacimos de nuevo para vida eterna, no podemos vivir conforme a la ley del pecado en nuestros cuerpos. En otras palabras, si eres cristiano, si eres salvo, si has recibido a Cristo, tú no puedes seguir haciendo las cosas mundanas, ni las cosas pecaminosas. El pecado está a la puerta, está acechando, pero tú no puedes vivir conforme al pecado, como bien cantaba. Las cosas que tú hacías ya no las haces más. No las puedes hacer más. Hay cristianos que no sueltan el pecado, que tienen el pecado como un tete. Renuncia al pecado. Te hablo en el nombre de Jesús. Renuncia al pecado. Aborrece el pecado. Porque te puede mandar al infierno. Porque puede hacerte perder. Amado, puede hacer que te pierdas y no goces de la vida eterna juntamente con Cristo. Porque lo que el Señor hizo
para darte libertad del pecado. Es un sacrificio único, del cual no podemos renegar, sino temer a Dios por ese sacrificio y vivir conforme en santificación a causa de ese sacrificio. No sea que se encuentre alguien pisoteando la sangre de Cristo y para esa persona que se vuelve al pecado, que se vuelve al mundo, que deja, dice el Señor, ya no hay otro sacrificio. Eso está problemático acá. ¿Cómo puedo lidiar con el pecado? ¿Cómo se tiene que lidiar con el pecado? Tropezaste, fallaste, ¿qué es lo que debo hacer? 3 tiempos para lidiar con el pecado. El primer tiempo es el tiempo de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Lo primero que tenemos que saber es que el arrepentimiento es un mensaje universal. No es un mensaje para pocas personas, es un mensaje universal para todas las personas. El Señor, hablando a través de los apóstoles, específicamente el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 19, habla al pueblo y dice, arrepentíos y convertidos. ¿Cuánta gente estaba ahí? ¿Cuántos tipos de pensamientos, cuántos tipos de religiones, cuántas idolatrías, cuántos errores, cuántos pecados reunidos ahí? Y viene el mensaje apostólico, arrepentidos y convertidos. O sea que el arrepentimiento produce conversión. O sea que, bendito sea el Señor. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, el próximo paso que da naturalmente es convertirse. Porque el que dice, yo me arrepiento de mis pecados, pero continúa en los pecados, ese no se ha convertido. Y ese convertirse, esa palabra convertirse, es ser transformados de la antigua persona, de la antigua criatura, a una nueva criatura, ¿verdad, Daisy? ¿Verdad, Sonia? ¿Verdad, Ramona? Que las personas que eran ustedes antes distan mucho de las que son ahora, como han cambiado, ¿verdad? Porque Dios está haciendo la obra que no ha terminado, sino que es fiel para completarla en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero las personas que eran antes, comenzó el cambio por el arrepentimiento, reconocimiento, bendito sea Dios, de la condición. Y dice el Señor, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Tienes que arrepentirte y convertirte. Pero si eres ese cristianoide que está en ese pecado, en ese bucle de pecado y no sale de ahí, no te has convertido. Así te pares en un púlpito y prediques, no te has convertido y tienes que convertirte. Porque en el cielo, en el reino de los cielos, no entran los no convertidos, entran los convertidos, los que han sido transformados y renovados por el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento es algo íntimo. Amado, escuche esto. El arrepentimiento es algo íntimo entre tú y Dios.
No hay otro mediador con Dios sino Jesucristo. Yo no puedo poner acá una caja y hacer aquí un confesionario donde usted venga y me diga, como dice la hermana Josefina, Padre, Padre, he pecado. Y usted ve todo, que el Señor me perdone, pero ¿en qué mandamiento has faltado? Y a esa hora se ponen a contar. Los más duchos dicen en el 6º mandamiento, en el 7º mandamiento, en el 12º mandamiento. Ah, qué bueno que reaccionó una. Son 10, ¿verdad? Los de Éxodo 20. Qué bueno que reaccionó, gloria a Dios. Hasta de la gracia se movió por donde iba. No, es una broma. Y entonces, ¿y qué tal si ese hombre no tiene la lengua sujeta, dominio propio? Y luego que se va, y la persona le contó todos los pecados a esa persona, y él le dice, quedas absuelta de tus pecados. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? El único poderoso para perdonar pecado es Dios y Jesucristo, Dios. Por eso no necesitamos intervención humana para el perdón de pecados. Y ahora voy a darte un texto más. Pero quiero que entiendas esto, que es algo íntimo entre tú y Dios. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, se manifiestan los frutos del verdadero arrepentimiento. Pero ese momento de intimidad con Dios tiene que suceder. No una vez para perdón de pecado, ya tiene que suceder ya de por vida. Esa intimidad con Dios. Y el Señor Jesús que dijo, cuando ores, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y hay pecados que a veces nos atrevemos y los compartimos con hermanos, lo compartimos con el pastor para que nos ayude a orar. No es para perdonar pecados, sino para que nos apoyen en oración, nos den consejos según la palabra. Pero hay cosas hasta que nos avergüenzan hablarla delante de los hombres. Que estamos tan avergonzados que ponemos la cara en tierra y decimos, Dios mío, perdóname. Y pasamos la vida entera, aún sabiendo que Dios nos ha perdonado, arrepintiéndonos de ese pecado. Porque duele fallar a Dios, duele pecar, duele. El que ama a Dios le duele los fallos que ha hecho. Por eso es que Dios provee ese momento de intimidad. En el secreto, hablar con Dios. Y Dios que habita en el secreto, dice, te recompensará en público. ¿Y cómo se brota esa recompensa? Los frutos de verdadero arrepentimiento. Mira, precioso como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38. Cuando dice, arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepentimiento, le pides perdón a Dios en la intimidad, confiesa tus pecados, pero hay un fruto que viene a continuación. Hay un fruto que viene a continuación. El que no se ha bautizado busca hacer la voluntad de Dios. El que ya se bautizó, pero pecó, se arrepintió, Dios le restauró, pero busca hacer la voluntad de Dios.
Y llega un momento en que la confesión da una convicción. Llega un momento, y Dios nos bendiga con ese momento, que la iglesia se establece una madurez espiritual donde se aplica lo que Santiago en la carta capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Está tremendo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La iglesia llegó a un estado de madurez y santidad, que hay transparencia, no hay hipocresía. Y cuando hay algo negativo en el corazón que no le agrada a Dios y es contra un hermano, mi hermano, perdóname, porque yo estaba sintiendo esto en contra tuya. Y con amor y santidad, el hermano dice: no te preocupes, yo te perdono. Amado, qué rico. Qué rico una iglesia así donde no haya disensiones. Donde puedas ser tú misma, tú mismo. Y en tus debilidades, unos orar, unos por otros y sanar. Porque la mejor forma de derrotar las debilidades de la carne es cuando tienes una iglesia en apoyo espiritual sobre tu vida. Bendito sea el Señor. Donde podamos orar por ti. Y esto me hace entender que tiene que haber un tiempo de plegaria para tratar con el pecado. Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Y qué dice Daisy? Y súplica, ¿en quién? En el Espíritu. O sea que el poder de la oración nos ayuda a escapar de la tentación. Velad y orad, dijo el Señor Jesucristo, para que no entréis en tentación. Porque hay un principio. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu deseo en el espíritu es obedecer a Dios, guardarte en santidad, pero la carne es otra cosa. Y hay que crucificar entonces la carne para vivir en el espíritu. Y el poder de la oración es para el fortalecimiento espiritual. El poder de la oración, repito, es para el fortalecimiento espiritual. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque los dos se oponen entre sí, hermano. Los dos se oponen entre sí y lo hacen para que no hagamos lo que queramos. Mira esto. O sea que Dios permite esto para que nosotros tengamos que someternos a Dios y decirle: Dios mío, esto está en tus manos. Tienes que ser tú, mi deseo es obedecerte, pero esta ley que yo hallo en mis miembros, como dice Pablo, se está oponiendo para hacer tu voluntad. ¡Yo me rindo! ¿Y cómo es esa rendición sino a través de la oración? ¿Cómo es esa rendición sino a través de buscar el rostro de Dios? La oración sirve para obtener el dominio propio. ¿Cuántos quieren este fruto del Espíritu, el dominio propio? Álceme la mano. Bendito, gloria a Dios. Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la ley que Pablo, el apóstol Pablo, dice que estaba sufriendo. Yo pregunto, si este siervo sufría esto, ¿qué no sufriremos también nosotros cosas como esta?
Pero el Espíritu Santo nos provee ese dominio propio. Como también se lo proveyó el apóstol Pablo, también nos lo provee a nuestra vida. Por eso tenemos que orar. Por eso la oración, el tiempo de plegaria es necesario. Porque el cristiano que no ora, cristiano que se mete más en el pecado, se aleja de Dios, bendito, ofende a Dios. Pero el cristiano que ora, el cristiano que busca el rostro de Dios, es un cristiano que se aparta del pecado. No se aparta de Dios, se aparta del pecado. Y creo que para la iglesia es tiempo de apartarse del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El primer paso para apartarse del pecado es el temor a Dios. No puede ser otro. No podemos poner otro en este primer paso. Porque el temor de Jehová, en el temor de Jehová, dice la palabra de Dios, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová, dice la palabra, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué fue lo que dije? Repito. Escuche bien. Mire para acá, enfóquese aquí. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Dónde está la fe? En el temor de Jehová. Ese que usted dice, yo creo en Dios, yo tengo fe, y no teme a Dios, es un mentiroso. Y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde hay esperanza para los hijos? En el temor de Dios. Cuando el cristiano teme a Dios, bendice a sus hijos. Porque sus hijos aprenden a temer a Dios también. Bendito sea el Señor. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, que en estos tiempos de tratar con el pecado, el temor de Jehová se constituye en manantial de vida para escapar de los lazos de la muerte. Tienes que hacer y tienes que aceptar estas cosas. Yo no las acepto porque la palabra de Dios dice que eso es pecado. Y así te corten la cabeza a causa de la palabra de Dios, ganaste tu vida y no la perdiste. Porque el temor de Jehová es manantial de vida, que te hace escapar de los lazos de la muerte. Y no se equivoque, si matan el cuerpo, créame, la vida sigue. Hay vida eterna, sea para salvación o para perdición. Hay vida eterna. Por lo tanto, volvemos al consejo divino que Dios le dio a Caín, que leímos al principio. Volvemos a aplicarlo acá. Apártate del mal y haz el bien. Pero es interesante como lo dice el Salmo. Busca la paz y síguela. Bendito sea el Señor. Precioso este versículo 14 del Salmo 34. Apártate del mal, aléjate del mal y haz lo bueno. Procura vivir en paz. ¿Y cómo se aplica esto en estos tiempos que tenemos que apartarnos del pecado? Lo mismo que lo aplicó Abraham con su sobrino Lot. Tú quieres ir para esta zona, tú quieres ir para Sodoma, tú quieres ir para Gomorra. Bueno, papo, ve para allá. Yo voy a ir en el camino contrario. Haya paz entre tú y yo, porque somos hermanos. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es esto que voy a hacer? Mira, a un Lot en Sodoma, Dios fue ahí y lo rescató.
Pero tú no puedes calentarte la cabeza por lo que les pasa a otras personas, amado. Tú tienes que vivir en paz, tienes que buscar la paz. Tienes que darte cuenta que la primera persona que tiene que vivir en santidad para Dios eres tú. Porque si no vas a andar viendo las vigas en los ojos de los demás, la pajita en los ojos de los demás. Y todo el costal que tienes tú en tus ojos, ¿qué? La viga que tienes en tus ojos, ¿qué? Deja de vivir metido en la vida de los demás. Aléjate de eso. Bendito Dios. Y a la persona que Dios le esté hablando, recíbalo en el nombre de Dios, de Jesús. Deja de vivir en la vida de los demás. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si Lot quiere irse para Sodoma y Gomorra, para esa zona, déjalo. Ya Dios tratará con él. Pero haya paz entre tú y yo, como le dijo Abraham a Lot, haya paz entre tú y yo, no tiene que haber conflicto. Si Dios te ha llamado, tú tienes que caminar conforme al llamado de Dios. Y quien no quiera seguirte, se quedó en el camino. Tú tienes que seguir a Cristo. Bendito sea el Señor. Procura vivir siempre en paz. Amado, la santidad es el estado de gloria a donde Dios quiere que tú estés. Y nada ni nadie puede perturbar ese estado de gloria. No lo permitas. No lo permitas, y menos en estos tiempos. Porque dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que, aplicando este precioso dicho, la salvación es personal, que es muy cierto. Amados, lavaos y limpiaos, dice el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios habló en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 16, pero sigue siendo una palabra para hoy en día. ¿Quieres seguir la paz y la santidad para ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Apartarse del pecado es lo que Dios llama a esta iglesia, lo que Dios te llama a ti en esta hora. Apartarte del pecado y vivir conforme al agrado de Dios, en paz y santidad. Bendito sea el Señor. Ponte de pie, quiero hacer una oración por ti.